Y el país se integra. Saludos cordiales. Les comentamos que el Consejo de Administración Legislativa CAL calificó 4 solicitudes de juicio político este lunes 22 de abril. Lo hizo contra la actual ministra del Interior, antes también de Gobierno, Mónica Palencia, la canciller Gabriela Sommerfeld, contra Pablo Arosemena, exministro de Economía y Finanzas, y de la misma manera contra Andrea Montalvo, exsecretaria de Educación Superior. Al respecto, desde la Asamblea se está teniendo conocimiento de este proceso. Ramiro Vela, de la Comisión de Fiscalización, dio a conocer cómo será el calendario tomando en cuenta de este nuevo proceso, de estas nuevas 4 solicitudes. Escuchemos. Bueno, el tratamiento es el que ya tiene conocimiento la Comisión de Fiscalización. Nosotros tenemos un orden de prelación. La semana anterior prácticamente presentamos el informe contra el exministro de Energía, Santos Albite. Conozco que el señor presidente lo va a poner para el día jueves. Tendremos ya la decisión del Pleno. Seguramente habrá una censura porque no puede ser de otra manera ante un informe tan potente de una crisis energética que hoy nos está pasando factura. E inmediatamente ya el día martes aprobamos el cronograma del juicio político contra el exministro del Interior, el coronel Juan Zapata. En estos momentos ya ha sido notificado el exministro y además tiene el tiempo necesario de estos 15 días para presentar las pruebas de descargo, mientras el asambleísta ponente, que es el asambleísta Carlos Fera del Partido Social Cristiano, tiene la oportunidad de presentar pruebas nuevas en las pruebas de cargo. Más o menos, ¿en qué tiempo se podría calcular que estos 4 nuevos juicios políticos podrían entrar ya a su mesa? Bueno, los nuevos juicios políticos van igual a la cola. Me parece que vamos ya por el décimo primero, porque conozco que hoy también va a entrar el juicio político de la ex ministra de Energía. Seguramente tendremos que esperar los tiempos necesarios. Un juicio político dura entre 30 a 40 días, dependiendo algún tiempo de ampliación de plazo. El que el país esté esperando será ya en un mes, porque luego del juicio político contra el exministro del Interior tendremos el juicio político contra la fiscal general de la Nación, y pues de ahí tendremos el juicio político contra Wilman Terán, y así sucesivamente, prácticamente 10 juicios que están a la cola. Asambleísta, ¿cuáles son sus todos estos juicios políticos? Yo hice un cálculo hoy justo en una entrevista que tenía para un medio colombiano y les decía que me parece, porque me preguntaban por el juicio político de la ex ministra Andrea Arrobo, y me parece que entra ya en el puesto 10 o en el puesto 11 de prelación. No creo que vaya a alcanzar para este año. Seguramente, al igual que nosotros, tendrán que tratar la próxima asamblea. ¿Cuál es su lectura de los resultados de la consulta popular, asambleísta? Bueno, yo creo que el país le apostó al control de la delincuencia, el país le apostó a más seguridad, el país le apostó a no más impunidad, a que los bienes de los delincuentes no puedan seguir siendo disfrutados por ellos o por sus familiares luego de cumplir una pena. El país también le ha apostado a que los delincuentes de máxima peligrosidad no se queden en el Ecuador y podamos tener la extradición. Creo que eso es importante, la participación de los militares. Ustedes saben y han sido testigos de mi ponencia desde el primer día que vine a la Asamblea, de que los militares tienen que estar en las calles. Es más, yo fui uno de los que propuso que se incluya el tema de las carreteras, el control de las carreteras por parte de los militares, así que me siento muy satisfecho de haberle aportado al país y que el país pueda tener en poco tiempo más seguridad. Es responsabilidad ahora de la Asamblea, porque no entiendo cómo alguien puede oponerse a un tema popular ya, un mandato, y en los próximos 60 días tendremos que entregarles las reformas necesarias al país. Solamente para precisar, ¿cuál sería el orden de prelación de estos nuevos 4 juicios políticos que entran a su mesa? No estoy muy concreto en las fechas, porque el CAL ha aprobado 4 juicios políticos y da paso ya a que la Comisión de Fiscalización lo atienda, pero el orden de prelación es en base a cómo ingresaron. Y me parece que los 3 entran el mismo día, ¿sí? Y un cuarto entra en la noche de ese día. Entonces, es en base a la orden de cómo ingresaron. En este momento la Comisión de Fiscalización ya tiene un orden preestablecido y los próximos 2 juicios, el que estamos terminando ya tras Santos Albite, que la va a tocar en conocimiento del Pleno el día jueves, estamos empezando ya el del exministro del Interior e inmediatamente irá el de la fiscal general de Nación y luego está el de Wilman Terán, que también está ya en orden de prelación. Desde la bancada de Construye, Jorge Peñafiel señaló que conocerán el informe y ellos apoyarán o no en base de las comparecencias y también de las causales que se siguen contra estas autoridades y ex autoridades. Esto fue lo que señaló Jorge Peñafiel. Poco tiempo de este periodo legislativo haya hecho tan mal la gestión política para que en la Asamblea
ahora esté solo. Hay que, sin duda, señalar que el presidente fue el que eligió sus aliados. Y el día de hoy, sus aliados le dan la espalda. Nosotros, como Construye, vamos a seguir haciendo lo que siempre hemos hecho, que es aprobar lo positivo para el país y oponernos a lo negativo. Eso no va a cambiar desde Construye. ¿Ustedes no se cierran en algún momento a votar por proyectos que sean iniciativa del gobierno? Nosotros nunca nos hemos cerrado. Si el proyecto de ley, el proyecto de reforma es positivo para el país, lo apoyaremos. Pero también seremos implacables cuando el proyecto de ley o el proyecto de reforma sea negativo para el país, como fue, por ejemplo, las reformas al Código Orgánico Integral Penal, en donde gracias a Construye se levantó la alerta y se evitó que la impunidad se nos filtre en la Asamblea Nacional. Se habla de mayorías móviles de asambleístas también, para dar la votación. No, siempre es posible tener, digamos, votaciones diversas y diferentes por cada proyecto de ley. Lo que sí es importante señalar es que nosotros nunca formamos parte del supuesto pacto de gobernabilidad, que no fue de gobernabilidad, sino de impunidad. Y lo que estamos viendo hoy día es simplemente que los compadres de ese acuerdo se pelean. Más allá de eso, nosotros seguiremos actuando como hemos venido actuando, el movimiento Construye, va a apoyar lo bueno y va a oponerse a lo malo. María Paula Romo decía ayer que los conflictos con Construye son encabezados fundamentalmente por el presidente, que no quiere tenerlos en la papeleta. Eso de alguna forma permite entrever que sí va a haber algún tipo de conflicto en las votaciones anteriores. Miren, nosotros priorizamos el bienestar ciudadano. Como legisladores, una vez que asumimos este cargo, somos legisladores del país. Y nosotros haremos lo positivo para la ciudadanía, apoyaremos lo positivo para la ciudadanía. Y nos opondremos a lo negativo. Lo que corresponde a Construye en relación al presidente de la República, evidentemente tendrá que ventilarse en los órganos competentes, que es en este caso el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral por la apelación que se va a presentar. Es evidente para nosotros como Construye que sí hubo una influencia clara de parte del presidente de la República para efectivamente influir sobre el juez Ángel Torres, y que el día de hoy vemos los resultados. Una sentencia írrita, equivocada, falaz, absolutamente ilegal. Apenas nos contesten la ampliación y aclaración que hemos presentado el día sábado. ¿Por qué la versión del gobierno? ¿Qué sucede? Lo que sucede es que habría que preguntarle al presidente por qué tiene esa animadversión. Pero lo que nosotros podemos ver es que existió desde principios de este año una expresión clara de parte del presidente de la República de que Construye no debía tener registro electoral. No nos olvidemos de esa entrevista, esa famosa entrevista en donde el presidente califica a Construye como destruye, nos califica como la basura en el ojo y nos dice que y se sorprende que nosotros tengamos un registro electoral porque a criterio de él no deberíamos tenerlo. Paradójicamente, días después de esa declaración, de esa entrevista, se da que Diana Tamay, presidenta del Consejo Electoral, presenta la denuncia en contra de Construye, fundamentados en un argumento absolutamente equivocado e ilegal, utilizando una norma para sancionar de pena de muerte por un retraso en la presentación de un informe. Temas que evidentemente no tienen relación y está absolutamente desproporcionado. ¿Cuál será la posición de Construye una vez que se han calificado estos nuevos pedidos de juicio político, el CAL, contra la actual también ministra del Interior, también la canciller? Bueno, habría que revisar los juicios, ¿no? Como lo hemos dicho, nosotros tenemos que ver cuál es la acusación, cómo se la prueba, qué alegato se presenta, quiénes son los interpelantes, bajo qué argumentos está presentándose. Anticipar un criterio de un juicio político sin conocerlo es irresponsable. Nosotros, del momento en que tengamos conocimiento, pues podremos dar un criterio. Obviamente hay que considerar que en la Comisión de Fiscalización Construye no tiene presencia, por decisión de esta mayoría que el día de hoy se ve resquebrajada. Ahí estamos escuchando a dos de los legisladores. Recordar nuevamente que para este jueves se tiene previsto también el proceso de juicio político contra el exministro de Energía Fernando Santos Albite, proceso que lo sigue la Comisión de Fiscalización. Es el informe que les llevamos, con esto retornamos. Corape informa.